Hola a todos. Bueno, yo soy Victoria Ordóñez, de la bodega Victoria Ordóñez e Hijos, y elaboro vinos dentro de la denominación de origen Sierras de Málaga. Y la razón por la que monté este proyecto en el año 2015 es para recuperar uno de los vinos que fue de los más importantes de Europa, de los más cotizados, de los más buscados, más apreciados. Se vendían en las subastas organizadas por la Casa Christie's desde el siglo XVIII entre los grandes vinos del mundo. Y bueno, es un vino que desapareció debido a la crisis económica de la filoxera, y estamos aquí en un viñedo centenario. Voy a enseñaros alguna viña para que veáis que bueno, esta variedad, que es autóctona de Málaga, que tiene su origen aquí, pues todavía sigue aquí viva. Y como bueno, claro, viñedos son centenarios, algunos son prefiloxéricos como los de Santo Pita. Las cepas tienen, bueno, esta viña en particular tiene más de 100 años y tiene una cava, como toda la viticultura que hay por aquí, tiene una cava especial alrededor de cada cepa, que esto se llama la vina y la revina. Eso se da, la sarquía también se ve, y es una técnica medieval. Aquí, al contrario de otras zonas de Málaga o otras zonas de España, se da los tres cultivos de la tríada mediterránea, ¿no? El almendro, el olivar y la vid se encuentran juntos en la misma parcela. Esto es algo que no se ve, porque en torno a un almendro no crece nada y en torno a un olivo tampoco. Entonces esto en el pasado no se daba así. Esto es una consecuencia de la crisis económica sufrida en los montes de Málaga a raíz de la filoxera. Los propietarios, los agricultores, decidieron diversificar el riesgo. Aquí en los montes de Málaga había unos 2.800 lagares, que es el equivalente al chateau, ¿no? Porque aquí el lagar reúne las funciones de residencia y de lugar de trabajo. En el lagar se hacía el vino y se hacía también aceite. Lógicamente muchos tenían almazara. En los montes se hacía el vino, que se hacía seco. Aquí no hay, en los montes de Málaga no hay costumbre de elaborar vino dulce, ni de beberlo tampoco, no se aprecia el vino dulce aquí. Y es que se hacía aquí seco y luego se bajaba al puerto de Málaga, porque en el entorno del puerto es donde estaban las viñas, ¿verdad? Las bodegas, y allí se elaboraban. Todavía queda una por calle Carreterías, por detrás precisamente del Consejo Regulador, de la sede del Consejo Regulador, queda una de estas bodegas, ¿no? Allí en esas bodegas lo que se hacía es que se customizaba el vino, se endulzaba, se añadía alcohol, se añadía rope, se hacían las crianzas, y bueno, y salían toda la tipología de vino. ¿Cuál era el tipo de vino más producido en Málaga? Pues era un vino blanco seco. Y hay incluso un estudio estadístico que se hizo después de la filoxera, estamos hablando de 1802 o así, en el que queda patente que la producción mayor de vino de Málaga es el vino blanco seco de Pedro Ximénez. El blanco seco de Pedro Ximénez recibía el nombre de vino malagueño, y de vino, bueno, también los ingleses le llamaban mountain wine, el famoso mountain wine, y los franceses le llamaban vin de Málaga. Estos vinos pues eran los que más se producían, los que más se vendían, y esto es lo que nosotros estamos recuperando, porque es el vino seco, tranquilo, es el vino que bueno, más se consume en la actualidad, y que además el consumo de este tipo de vinos tranquilos empieza la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Málaga era mucho más importante que Burdeos, que
que la Borgoña, que toda esta zona, que hoy día pues está a la cabeza del mundo, pero bueno, estaban buscando vinos, una tendencia de consumo de vinos cada vez menos alcohólicos y más naturales, ¿no? Y Málaga, lo que pasa es que sufrió una crisis económica brutal, que se llevó todo por delante hasta los años 60, que se recupera con el turismo, con la industria del turismo. Pero fue un periodo negro que duró muchísimos años, y eso se llevó por delante toda la industria, no solo la del vino, sino toda la industria subsidiaria, como las tonelerías, las serrerías, la industria, la siderurgia. Málaga lidera la revolución industrial en España, pues gracias a la industria siderúrgica que estaba, bueno, que nace al servicio de la industria vitivinícola, ¿no? Porque aquí se hacen las prensas, se hacen los aros de las barricas, las bombas de hierro cuando empiezan a introducirse en las bodegas. En fin, ¿qué podemos decir del terroir hoy día, del terroir de los Montes de Málaga? Pues como sabéis, el concepto de terroir, si no, bueno, lo habrán explicado, que el terroir es un concepto que abarca muchas más cosas aparte del viñedo. Abarca la técnica, la viticultura, la historia, la economía de la zona. Entonces, desde ese punto de vista, no conozco un terroir en el mundo como Montes de Málaga, porque no solo tiene un suelo que es único, que es el complejo Maláguide, que es de una heterogeneidad increíble, ¿no? Porque tiene filitas, esquistos, grahuacas, que es una roca arenisca, que es esta parcela abunda en grahuaca, ¿no? Es todo roca madre, y la grahuaca es lo que más vemos, ¿no? Además tiene sílice, tiene cuarzo, tiene, bueno, granito, tiene un suelo que es excepcional, tiene una viticultura de siglos, de muchos siglos de tradición, que no se ha roto esa tradición, porque debido a la orografía y debido a la pendiente no es mecanizable, o sea, es impracticable cualquier tipo de mecanización. Luego tiene, bueno, pues una historia, que es la historia de la ciudad de Málaga y la historia de la provincia de Málaga, prácticamente la historia del 18 y del 19 de Málaga. Depende, bueno, se ha construido aquí en los Montes de Málaga, tiene una tradición cultural, un folclore propio, que yo creo que es el único terroir que conozco, con un folclore propio ligado al hábitat. Tiene una arquitectura propia, que es el lagar, y tiene hasta su gastronomía local, el plato de los montes, que es un plato lógicamente hipercalórico, porque aquí nieva en invierno debido a la altitud. No es que dure muchos días la nevada, pueden ser 3 días, pero sí, es así, vamos, que es un terroir en toda la extensión del término. Y esto es lo que nosotros intentamos trasladar a la copa, a la botella, ¿no? Y a la copa, de la manera más pura y más natural posible, ya que nadie vivo había catado un mountain wine. Entonces, para saber a qué sabe un mountain wine, tenemos que hacer un vino de Pedro Ximénez muy limpio, muy puro, para saber a qué sabe esa variedad, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es nuestro proyecto. Espero que aprendáis mucho y sobre todo que lo disfrutáis. Venga, un abrazo. Adiós.